materia, pues es el primer tema que deberíamos de ver. Pero acuérdense que de alguna manera, como lo platicamos ya también en varias ocasiones, como queremos que ustedes estén practicando desde el día 1, entonces lo decidimos acomodar hasta este momento. Entonces vamos a empezar con la parte de el tema de hoy, que es el diagnóstico. El diagnóstico van a tener clases, bueno, en cada una de las materias se habla de las cosas que le interesan específicamente a cada quien, a cada disciplina. Tienen una materia de diagnóstico en cada semestre específicamente. Entonces, bueno, pues hay algunas cosas que seguramente ya las han visto hasta el cansancio. Hay algunas otras que vamos a modificar para que sean adaptadas a nuestras necesidades de prótesis y, y le den la aplicación que se necesita en su momento. Entonces, vamos aquí. Entonces, como comentario, el diagnóstico, en el diagnóstico debemos nosotros debemos de tener en consideración que para poder llegar a hacer un diagnóstico correcto, es necesario analizar toda la cavidad oral, tomando en cuenta tanto tejidos blandos como tejidos duros. Y este estudio se va a relacionar con la salud general y la psicología del paciente. Esto seguramente se los han dicho todos en todas las materias que se habla del tema. Ustedes están acostumbrados ahí viene mi resina, ahí viene mi clase 2, ahí viene mi limpieza, ahí viene mi prótesis, mi extracción, y van catalogando a los pacientes como requisito. Entonces, obvio, pónganse a pensar qué pasaría si ustedes estuvieran del otro lado y los consideraran así. Entonces, para tratar de ser lo más justos posible, vamos a considerar todos estos datos para armar una estructura y pensar que estamos atendiendo a una persona, no a una cosa, no a un requisito, y entonces de esta manera darle la mejor atención que se pueda. Y como definición de diagnóstico es el arte de utilizar los conocimientos científicos para identificar procesos patológicos bucales y así poder diferenciar una enfermedad de otra. Como les dije, este tema está más que rebuscado y replaticado en cada una de las disciplinas que ustedes van a ver. Esto es lo que nosotros consideramos útil para la parte de prótesis, ¿sí? No quiere decir que lo demás no sirva, no, ni que lo demás sea esto es lo que nos funciona a nosotros en prótesis. Una vez que se reúne toda la información, vamos a poder establecer el plan de tratamiento y poder modificar según las necesidades del paciente, así como circunstancias médicas, psicológicas y personales. Entonces, punto número 1, si ustedes tienen los conocimientos correctos y como lo hemos estado platicando desde varias clases atrás, yo considero que los conocimientos ustedes los pueden utilizar como si fueran herramientas. Entre un mayor número de conocimientos tengan, un mayor número de herramientas van a poder utilizar para poder resolver la problemática. Entonces, si ustedes en su caja de herramientas tienen un desarmador y una pinza, no creo que puedan llegar a resolver la misma cantidad de problemas que si tienen un desarmador, uno de cruz, uno plano, unas pinzas de presión, una regla, un martillo, clavos, desarmadores, tornillos, tuercas. O sea, si hay mayores herramientas, mejores resultados podemos ofrecer. Y entonces hay quien de pronto dice, si ustedes tienen las herramientas adecuadas, vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico solo es uno. ¿Sí? Entonces recabaron toda la información y se establece ese diagnóstico. Por ejemplo,
que nos hace falta un X número de órganos dentales y tienen condiciones de soporte determinado. Entonces, eso ya lo identificamos. El plan de tratamiento puede interpretarse de varias formas. Entonces, podemos eh, incluso hacer varios planes de tratamiento, que es lo que dice la segunda parte de este párrafo. Según las necesidades del paciente, vamos a poder modificarlo. Sí, si de pronto ustedes acaban de tomar un curso de implantes y quieren poner implantes hasta en la pared, pero el paciente no tiene dinero, pues no van a poder poner los implantes. Entonces, ya identificamos, como les decía hace un momento, el diagnóstico es la ausencia de los órganos dentarios y las condiciones de soporte de X. La manera de resolverlo, una, que puede ser el plan de tratamiento, puede ser implantes. Si el paciente tiene los recursos, hacemos los implantes. A lo mejor el paciente tiene los recursos, pero la cantidad de hueso donde colocar los implantes no sean lo suficientemente aptos para recibirlos. Entonces también lo tenemos que cambiar. Le podemos decir al paciente que se ponga resolvemos el espacio dentulo con una prótesis removible. Y el paciente dice, no, yo no quiero ponerme eso porque no me gusta que mi esposo o esposa en la noche me vea sin dientes. Pues quiero algo fijo. Entonces vean cuántas condiciones van determinando esa situación. Hace un par de semanas con sus compañeros de prótesis 2 en la clínica, finalmente les ha estado costando mucho trabajo conseguir pacientes. Llega una niña que creía que ya tenía el paciente ideal para la situación y resulta que la señora es hipertensa, tiene un marcapasos y no está tan bien controlada de sus padecimientos. ¿Lo atenderían ustedes? No. ¿Para qué se meten en un problema si ya nos están avisando y nos están diciendo que hay todas esas condiciones adversas para este entorno, ¿no? Entonces, les repito, vean cómo en esta situación pueden ir ocurriendo diferentes factores en todo esto, ¿no? Hace ¿qué fue? Como un mes y medio más o menos, me buscó una paciente y me dijo, oye, ¿qué podemos hacer para atender a mi mamá, una señora de 80 años, que está prácticamente postrada en su cama y, eh, y no coopera en nada? O sea, no sé si la verdad es que no, yo no la pude ya ver a la señora, entonces no sé qué más problemas tengo. Me imagino que en una de esas algo de Alzheimer, Parkinson. Entonces la señora no iba a cooperar absolutamente nada y además la teníamos que atender en su cama. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? ¿A alguien se le ocurre algo así? No sé si alguien haya tenido alguna experiencia de conocidos que le hayan necesitado un tratamiento de ese tipo. ¿Qué hacemos en un escenario de este tipo? ¿A alguien se le ocurre? Pues es que es muy difícil si la paciente no coopera, porque podremos tratar de llevar algunas cosas, pero si la paciente no quiere ni siquiera abrir la boca, pues no se puede hacer nada. Exactamente. Sí, entonces, por mejor disposición, y vamos a pensar, digo, yo no tengo ningún equipo así como para trasladarlo de un lado al otro. Sí existen algunos como robotines que se conecta ahí un depósito de agua a la luz y puede llegar a funcionar un poco como para resolver algo de este tipo de problemas. Pero si yo llego con todo mi cargamento y la señora, como dice Gaby, ni siquiera abre la boca, entonces vean cómo hay muchas condiciones que pueden ir modificando el escenario. Entonces, bueno, todo esto ustedes lo tienen que ir considerando para poder llegar a resolver la problemática de la mejor manera. Ahora, para establecer un diagnóstico
y un plan de tratamiento adecuado. En prótesis necesitamos estos 4 puntos. Hacer una historia clínica, revisar la boca del paciente. Al decir la boca, como mencionamos hace rato, no nada más son tejidos duros, también tejidos blandos. Tomar unos buenos modelos, vean lo que son unos buenos modelos, no de pronto las porquerías que nos han enseñado algunos de ustedes, y radiografías. Ustedes la clínica, bueno, cuando llega el paciente le toman una radiografía panorámica. Como su nombre lo dice, nos puede dar una idea general de la situación, pero acuérdense que todos los detalles específicos muchas veces no alcanzan a salir. Entonces, bueno, ya determinarán según las características y las condiciones cuál es el mejor escenario para poder llevar a cabo el tipo de tratamiento que ustedes consideren. Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte. Ya sé que también de la historia clínica deben de tener suficiente información. Entonces, bueno, nada más así como algo más rápido, les comento que es un documento médico legal que tiene antecedentes médicos, patológicos y no patológicos, y obviamente todos los datos de un paciente, del paciente, ¿no? Nombre, edad, ocupación, teléfono. No sé, digo, a ver, esta es una pregunta un poco más personal. ¿Qué opinión les generaría si de pronto ustedes van al depósito y a la hora de comprar el material les preguntan su fecha de nacimiento, y a la hora que es el día que es su cumpleaños les mandan por ahí una notita y un recadito y un 10% de descuento en el depósito en la próxima compra? ¿Qué opinan de una situación de ese tipo? ¿No opinan? Pues cool. Les pregunto esta parte porque podría ser una, Ricardo, un poco extraño. De pronto como que este tipo de situaciones son a veces como ofertas, promociones o publicidad enfocada a una tienda, ¿no? No, a lo mejor una tienda departamental y no tanto a un depósito. Entonces, valdría la pena que si ustedes se toman la molestia de recabar toda esta información, hacer sentir a sus pacientes no como, pues como uno más, ¿no? Sino como que es una persona especial a la cual ustedes se toman la molestia de mandarle una notita de feliz cumpleaños pues para que se sientan bien. Y a lo mejor en una de esas aprovechan y le recuerdan que le toca la limpieza y entonces hacen la cita y pues ya sirvió ahí un poco de promoción además de todo esto. Ok, entrando directamente a la recopilación de información, vamos a recabar información y dentro de estos datos, los que son más importantes en el área odontológica son primero las alergias, ¿sí? Después problemas cardiovasculares, que estos dos son los que principalmente nos pueden llevar a generar un cuadro agudo en el consultorio y a generar una situación de emergencia. Si ustedes le dedicaron el tiempo adecuado a la recabación de la información y cuando vayan a empezar el tratamiento consideran toda esta información, realmente es la posibilidad de un evento, de una mala experiencia disminuye. Entonces creo que vale la pena de pronto hacer detenernos e invertirle ese tiempo en esta parte
y no llevarnos ningún tipo de sorpresas en algún momento del tratamiento. No quiero decir que la parte de la diabetes, epilepsia, infecciones, que son los puntos que están abajo, no sean importantes, pero muchas veces estas situaciones es más complicado que el paciente pueda llegar a presentar un cuadro de emergencia agudo en el consultorio, en el sillón, por este tipo de escenarios. Son igualmente importantes, ¿no? Dependiendo del tipo de procedimiento. Yo no quiero decir un paciente diabético. No les va a hacer un escenario ahí de una emergencia en el consultorio. Pero ¿qué pasa si yo no la considero, determino un plan de tratamiento en donde la diabetes me lo puede llegar a modificar o echar a perder? Y entonces si le hago un presupuesto al paciente de X número de miles de pesos y el tratamiento por no considerar la diabetes fracasa antes del año, ¿qué creen que va a suceder con esta condición? El paciente muy molesto nos va a ir a reclamar y si no se queda tan contento con el hecho de la pura reclamación, incluso pudiera llegar a trascender a un nivel legal. Entonces, todos estos parámetros son muy importantes. La parte de las alergias, perdón, me fui. Vamos a enfocarnos al tema de los anestésicos, ¿no? Que estos son lo más importante porque pues, son los que vamos a utilizar y los vamos a inocular al paciente. Entonces, es una reacción alérgica. Ustedes saben que esto puede generarse en un muy poco tiempo y pues hay que estar listos y preparados. Si no le preguntan sobre ningún escenario posible de una alergia, imagínense el susto que se pueden llevar a la hora que le anestesien al paciente y empiece a generar una respuesta. Con los antibióticos no es lo mismo porque ustedes no van a suministrar un antibiótico directamente en el consultorio. Le van a mandar una receta, se va a ir el paciente, lo va a comprar y ya en casa les va a decir, me están saliendo ronchas o estoy sintiendo como hormigueo en alguna parte del cuerpo. Entonces, eso pues ya les da una posibilidad de reacción muy diferente a la respuesta que generaría la inoculación de un anestésico. No quiero decir que no sea importante, simplemente es diferente. Y con el látex, bueno, en algún momento material nos generó muchos problemas. Hoy día ya tenemos una gran cantidad de materiales para hacer lo que antes se hacía solo con látex, entonces esto ya es un poco más sencillo de resolver. En la parte de los temas cardiovasculares, eh, obvio, si ustedes no le preguntan algún tema de hipertensión y colocan un vasoconstrictor, como lo es la adrenalina, y además el paciente va tenso porque nadie disfruta el ir a sentarse al consultorio dental, al sillón dental, entonces puede haber un tema, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado. Hace 2 semanas vino un paciente que en julio le dio un infarto, entonces está tomando cualquier cantidad de anticoagulantes. Uno ve al paciente y empieza a hacérsele moretones. Entonces, a la hora de llegar y decirme, pues creo que tengo todo bien, pero vamos a aprovechar y me haces mi limpieza. ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿Qué considerarían ustedes? Sí, pásate y siéntate y me pongo a hacer un curetaje con las curetas más afiladas. No, doc. ¿Qué harías tú, Luis Ángel? Mm, Pues primero pues checaría pues cuál es el problema, ¿no? O igual con algo, con un tratamiento como más sencillo que no ocupe algo afilado que requiera pues algún sangrado también. Exactamente. Entonces, si les digo que está tomando un montón de anticoagulantes y lo ves y le empiezan a salir moretones,
casi ni toco la encía. Sí, vámonos a la parte de los tejidos duros, donde no sé que no puedo generar sangrado. Y si de pronto por ahí me encuentro un poquito de sarro a nivel de la encía o subgingival, hacerlo con extremo cuidado. ¿Sí? Entonces, son estos parámetros los que hay que estar muy atentos para no meternos en un problema. Si ustedes van por la vida y les vale un pepino, como todo lo que hemos estado platicando, a la hora que les llegue un paciente así, se van a meter en un problema. Entonces, aguas con esa parte. La parte de la epilepsia no es una contraindicación, pero se debe de conocer el problema. ¿Alguien me quiere decir cómo han visto algo de esto en alguna otra materia? Un poco, pero sí. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les platicaron? Pues que se debe conocer qué medicamentos toma los que tienen epilepsia, igual. Ok, ¿por qué? ¿Por qué es importante los medicamentos? Porque hay algunos medicamentos que causan hiperplasia gingival, ¿no, doctor? Exactamente. Entonces, bueno, en ese aspecto, si llega un paciente y tiene una hiperplasia gingival por los medicamentos, bueno, pues yo sé ya hacia qué parte me estoy queriendo dirigir. Ahora, ¿les platicaron algo de cómo manejar una crisis? No, doctor. De eso no les han dicho absolutamente nada. Bueno, ¿alguna vez a alguno de ustedes le ha tocado, digo, no es, obviamente no es una situación agradable, pero les ha tocado presenciar una crisis epiléptica? Sí. Sí, doctor. Sí, Entonces, doctor. sí. ¿Y qué les ha tocado ver? ¿Qué hacen? Que yo recuerde a las personas que presentan algún tipo de epilepsia, los acuestan y los colocan de lado. ¿Ok? Entonces, la idea de todo esto es, empieza la crisis y empiezan a tener unos movimientos muy fuertes, incontrolados. Entonces, si yo pongo al paciente recostado en el piso, es menos probable que se vaya a lastimar con algo o que a la hora de hacer alguno de los movimientos vaya a golpear a algo o a alguien que le genere también algún tipo de lesiones. Entonces hay que ponerlos en el piso y hay que sujetarles la cabeza. Y ponerlos de lado porque de alguna manera sugiere que también al no tener el control sobre la lengua, muchas veces pueden llegar, pues bueno, el término que dicen es que se trague la lengua y se puede asfixiar. Entonces, poner algún objeto, no los dedos, adentro de la boca del paciente, para que tampoco se la vaya a morder, porque luego muchas veces el tema no es los movimientos involuntarios tan fuertes, sino que a la hora de estar en esta situación se muerda la lengua y se lastime muy seriamente. Entonces, poner algún objeto, digo, si uno tiene así algo más o menos preparado, abate lenguas en la boca para que no se lastime la lengua. Entonces, digo, y es una situación en donde a la hora que empieza toda la crisis es impactante, pues sí, de alguna manera uno se saca de onda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo le pregunté al paciente que es diabético, perdón, que es epiléptico y que no se ha tomado los medicamentos, bueno, pues yo ya sabré cuándo fue la última crisis que le dio y si no se tomó el medicamento, si decido atenderlo. En alguna ocasión llegaba una paciente que tuvo una crisis hace 20 años y entonces ella, a la hora de hacer la
historia clínica se reporta como epiléptica. Entonces, si en 20 años no ha tenido ninguna otra crisis, pues digo, afortunadamente eso será muy complicado que se vuelva a presentar. Si ustedes tienen la referencia y empieza la crisis epiléptica, van a poder actuar y van a poder ayudar a su paciente. Si no tienen ni la menor idea y de pronto le empieza a dar el ataque al paciente, van a salir corriendo. Y entonces a la hora que pase todo el problema, el paciente les va a reclamar y les va a demandar por toda la inoperancia que tuvieron a la hora de hacer todo esto. Entonces volvemos al punto importante que nos lleva el hecho de estar investigando y recabando toda la información que nos puede pues, meter en un problema o ayudarnos a resolver las condiciones de mejor forma. El otro punto es la diabetes. La diabetes, si ustedes recuerdan, por las condiciones metabólicas del organismo, predispone a una enfermedad periodontal e infecciones. Entonces hay que tener esa condición lista y clara para no meternos en problemas, ¿no? Si el paciente tiene diabetes y no se lo controla y le vamos a estar acción, nos vamos a meter en un problema. Entonces mejor lo mandamos de regreso a su casa, reprogramamos la cita y nos cercioramos de que esté tomando los medicamentos de manera correcta antes de volver a hacer ningún tratamiento. Los procesos infecciosos también son importantes que ustedes los conozcan, sobre todo cuando tenemos una interacción con algún padecimiento, entre paréntesis, en este caso, la endocarditis bacteriana, ¿no? Que no se vaya a producir este tema. Si ustedes están atendiendo a su paciente y, como les decía del caso de su compañera, tiene marcapasos, es hipertensa, no está controlada, pues tenemos que tener mucho cuidado de que no se vaya a generar ningún proceso infeccioso porque seguramente le va a ocasionar problemas o le puede ocasionar problemas muy graves con esta situación. ¿Sí? Entonces, tener toda esta información nos va a ayudar. Si no tenemos esta información, nos podemos meter en problemas. Siempre es importante permitir que el paciente se exprese con sus palabras, ya que nos va a dar una información del problema y la idiosincrasia del paciente, así como su actitud hacia tratamientos previos. No es lo mismo que de pronto llegue un niño y la mamá le diga, a ver, dile dónde te duele. Y el pobre chamaco, pues medio está asustado de estar en el sillón y no sabe platicar perfectamente con palabras adecuadas y explicar la situación, a que de pronto llegue un señor o señora y su esposo o esposa empiecen a decir todos los problemas que tiene sin dejar al paciente expresar en dónde tiene el dolor y por qué no pudo dormir y qué sentía y etcétera. ¿Sí? En ese caso debemos de dejar al paciente que hable y que se exprese. Y nos vamos a ir dando cuenta de todas estas actitudes y situaciones de cómo referirnos y qué podemos ir esperando de este paciente. Me acuerdo hace un par de, no es cierto, no, ya tiene más, como 5 años, me habla un amigo y me dice, oye, te puedo llevar a mi mamá, quiero que la revises porque trae ahí molestias con un puente que le pusieron hace algún tiempo. A la hora que llega la señora, saca su puente envuelto en un Kleenex del fondo de su bolsa. Y entonces me lo enseña y le dije, señora, este está nuevo. Sí, es que nunca me acomodó y no lo uso. Y entonces le pregunto yo, bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Pues no sé, porque si va a quedar igual que este, lo voy a aventar al cajón a donde tengo ya arrumbados todos los puentes antes de este. Entonces imagínense qué condiciones
tengo yo que enfrentar cuando la persona, o sea, la señora que llegó ahí, no tiene ninguna intención de cooperar ni de ayudar para que se resuelva? Entonces, a la hora de empezar a ver, obviamente le pongo su puente removible en la boca y empezamos a revisar. Decías que me duele aquí, me lastima, se mueve, no puedo comer, se ve feo. Entonces, bueno, ya ustedes en ese momento podrán ir combinando la parte de los conocimientos y las capacidades que tienen. Si ustedes creen que puedan hacer un aparato mejor que el que traía la señora envuelto en el Kleenex, que seguramente lo sacó del cajón donde decía que tenía arrumbados todos los demás, pues vale la pena intentarlo. Si de plano no hay manera de que ustedes puedan superar esa situación, mejor ni se metan, ¿sí? A la hora de revisarlo, yo le dije, yo creo que sí podemos hacer un aparato mejor, y me decía, pues bueno, así con toda la desconfianza del mundo. Finalmente, bueno, su prótesis quedó bastante bien. Yo tenía tiempo de conocer a la señora, no convivía mucho con ella. Obviamente, después de todo esto, la señora quedó muy contenta. Se aprendió mi nombre porque antes ni se acordaba de cómo me llamaba. Y bueno, pues sigue funcionando todavía su puente removible. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo platiquen para ponerse de acuerdo con el paciente y poder lograr ese canal de comunicación. También es importante preguntar acerca de la articulación temporomandibular, pero si ustedes llegan con el paciente y le dicen, oye, ¿cómo está tu articulación temporomandibular? Muchos les van a decir, ¿eh? Entonces, bueno, hay que referirnos con el lenguaje adecuado para cada quien. Después de recabar toda la información, le pedimos al paciente que abra la boca y vamos a revisar, ¿sí? Entonces, dentro de los puntos importantes que hay que checar es la higiene, ¿sí? Si ustedes quieren poner algún tratamiento y el paciente no se sabe cepillar, pues lo que pongan no va a durar gran cosa, ¿sí? Prótesis y restauraciones antiguas. Si de pronto el paciente abre y se encuentran ustedes amalgamas y puentes con metal y todas estas cosas, pues el paciente en algún momento le tuvieron que hacer muchas restauraciones, pero el paciente las ha cuidado, porque pues cada vez se utilizan menos restauraciones con metal y amalgamas. Entonces, si todavía tiene algo de metal, quiere decir que por ahí no está tan mal en cuanto a los cuidados, ¿sí? Entonces, bueno, ya ustedes irán viendo cuáles son las condiciones y las características que tenga cada paciente. También van a ir checando la oclusión. Si tengo un paciente, creo que más adelante vienen unas fotos, ahorita les platico de eso. Dentro de la higiene del paciente vamos a ver la caries, ¿sí? Cuántas caries tiene, de qué tamaño están, en dónde se localizan. Si llega un paciente como esta imagen, en donde hay caries por todos lados, bueno, aquí nos vamos a meter en un problema muy grande, digo, y además no se ve que sea una boca demasiado grande. Yo veo una dentadura con cierto grado de juventud. En este lateral, ¿alcanzan a ver el cursor aquí? No se ve, doc. ¿Aquí? Sí, ya. Sí, doctor. Vean, aquí se alcanzan a ver los mamelones del borde incisal de este lateral. Pues seguramente este paciente no es, más bien es muy joven. Entonces, si nos encontramos, aunque ya todos estos dientes son de la dentición permanente. Entonces, una persona que no está limpiando su boca y que llega con un escenario como este, seguramente o tiene alguna deficiencia para poder cepillarse los dientes, alguna condición física que se lo impida, o le vale el cuidado de su boca. Entonces, bueno, esto es importante también que ustedes vayan identificando y reportando. Otro de los puntos que revisamos adentro de la boca es el estado periodontal. ¿Sí? Vamos a ver si hay una inflamación gingival, si dentro de esta inflamación se modifica la encía y desaparece el puntilleo o está presente, si hay bolsas,
pero si esas bolsas son gingivales o son periodontales, y si existe alguna de estas dos, vamos a ver cuál es la profundidad de esta condición, ¿no? No puedo pensar yo en hacer una rehabilitación cuando el estado de soporte de los dientes no es el correcto. Entonces aquí lo vamos a analizar y a revisar. También vamos a ver el grado de movilidad. Si yo quiero poner un puente y usar un diente como pilar que se mueve, pues no me va a servir, ¿sí? Lejos de ayudarle al paciente y de resolver el problema de la zona edéntula, lo que voy a ocasionar es que en un tiempo relativamente corto, este paciente tenga una zona edéntula más grande. Entonces eso hay que preverlo. El segundo punto era las prótesis y restauraciones antiguas, ¿no? Entonces, a la hora de ver todo esto, de pronto al paciente no le vamos a decir, ok, sí, tiene amalgamas y tiene restauraciones de metal, vamos a quitarlas todas para que toda tu boca se vea bonita. No, vamos a hacer un análisis y vamos a ver cuáles nos pueden funcionar y cuáles no. Sí, de pronto, al principio decía que una vez determinado el diagnóstico, vamos a establecer el plan de tratamiento y este se puede modificar. Si llega el paciente y les dice, yo ya no quiero nada de metal, quítame todo el metal y ponme puras restauraciones del color del diente, es muy diferente a que ustedes le quieran poner restauraciones del color del diente cuando las restauraciones que trae el paciente todavía tienen un tiempo de vida útil. Y a la hora que ustedes vean las condiciones de las restauraciones previas, se van a dar cuenta y van a poder hacer un pronóstico de futuros tratamientos. ¿Qué quiere decir? Si yo me encuentro con un paciente que está con estas condiciones, así con sarro, un borde incisal fracturado, las coronas que están por acá se ven desajustadas, aquí parece que también, un diente fracturado, resto radicular, una amalgama también aquí medio feíta, y les dice el paciente, el año pasado me hicieron todo esto. No, pues este cuate no se cuida la boca. O si les dice, tengo 15 años con esto. Es un escenario muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes con estas condiciones y con estas características pueden ir determinando cuál es el escenario más favorable para todo el tratamiento que le van a dar a su paciente. Y la oclusión que les decía yo hace rato. Antes había mucho el tema de que cuando ustedes hacían una restauración de prótesis, los materiales tenían un tema de abrasión muy fuerte. Entonces, primero se usaban dientes de acrílico, pero el acrílico se desgasta mucho más rápido que la dentición natural. Entonces, después se empezó a desarrollar la porcelana y luego la porcelana desgastaba a los dientes de manera mucho más rápida que como se desgastan a la hora de friccionar dientes naturales contra dientes naturales. Entonces, ven en este escenario como los dientes de abajo de la prótesis, que seguramente eran de porcelana, se acabaron los dientes naturales del paciente. Entonces yo tengo que analizar esta condición porque aquí ya por el desgaste que hay se ha modificado la dimensión vertical y entonces a la hora que el paciente necesite esta rehabilitación, pues va a ser algo mucho más complicado. También lo tienen que analizar al momento de estar revisando todos los detalles de la boca. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doc. No, doctor. Ok. ¿Podría regresarle a esta de la oclusión? Ok, seguimos entonces.
El tercero de los puntos era los modelos de estudio. Los modelos de estudio son fieles reproducciones de las arcadas, las cuales se obtienen en base a una impresión de alginato y no deben de presentar distorsiones. Si yo quiero hacer un análisis de la boca del paciente y tomo unas impresiones como muchas de las que ustedes nos estuvieron enseñando, pues no me va a servir para lo que se supone que la había yo determinado utilizar. Entonces es importante que respeten esta condición. El primer día de clases les dije, los modelos se tienen que recortar de esta manera. E hicimos este trazo que tiene aquí la estructura, un corte en la parte de atrás, después de la parte distal, del borde, perdón, posterior a la parte distal del segundo molar hasta el canino, otro, y del canino a la línea media. No sé cuántos de ustedes tengan los modelos recortados así. Creo que 2 o 3. No sé si sea por el mismo tema de lo que platicamos al iniciar la clase. Hagan caso, por favor. Si yo les enseño un modelo con estas condiciones donde puedo sacar la información necesaria, es algo mucho más agradable que al mismo tiempo le puedo utilizar para explicarle al paciente los tratamientos. Si yo les enseño una cochinada con 3 yesos, con burbujas, roto, recortado feo, el paciente va a decir, en lugar de venir a que me atiendan a un consultorio dental, vine con un ojalatero. Y es una impresión muy desagradable la que pueden generar ustedes por no hacer las cosas con esta atención. Los modelos de estudio nos sirven para tener una mejor visión de las arcadas, ¿sí? Porque yo lo puedo voltear, ver de un lado, ver del otro, de frente, por abajo, incluso por atrás. Entonces yo puedo ver muchos detalles una vez que el paciente ya se fue, que es el segundo punto. En vez de estarle pidiendo, a ver, abre, muerde, súbete, volteate, regresa otra vez, le tomo los modelos y hago todos estos movimientos cuando ya se fue el paciente y no lo estoy molestando e incomodando. Yo al tener un modelo puedo tomar una regla y hacer una medición de las zonas edéntulas. Si está el paciente, muchas veces la regla no cabe adentro de su boca y entonces no nos va a dar la medida correcta. En un modelo puedo checar el paralelismo de los pilares. Si decidí que voy a hacer un puente y de pronto a lo mejor en la boca no podía ver la inclinación de estos pilares, a la hora de tomar los modelos ya lo puedo checar y entonces ver, sí, entonces tengo que hacer, poner, acomodar, desgastar de X o Y manera. Si no, a la hora que llegue el paciente, puedo encontrar con sorpresas y complicaciones por no haber hecho las cosas de esta forma. Y en el modelo también puedo valorar nuevamente la oclusión. Si ustedes en el modelo se encuentran zonas de mucho desgaste, que a lo mejor no se ven en los dientes naturales, en la boca, entonces aquí podemos ir determinando, ¿no? Bueno, a lo mejor si quiero poner una restauración libre de metal, pero este paciente es bruxista, pues muy probablemente me la vaya a romper. Entonces a lo mejor es momento de decidir utilizar otro material. Y por último, la exploración radiográfica. La radiografía nos proporciona información que nos ayuda a correlacionar todas las observaciones obtenidas en el interrogatorio, en el examen intraoral y en los modelos. No sé si les ha tocado, creo que este semestre no ha habido mucho, pero de pronto llegan compañeros de ustedes de semestres de más arriba y de pronto nos dicen con la radiografía, doctor, ¿este paciente nos sirve? Pues no sé, o sea, una radiografía nos va a ayudar a darnos una idea, pero la función de la idea, de la radiografía, perdón, es integrar todo lo que observamos en los pasos anteriores. ¿Sí? Si yo veo una radiografía y de pronto el diente se ve así como sospechoso, con un muy buen soporte, pero en el modelo ya lo había visto que estaba incluso chueco y en la boca tenía movilidad, pues ya con esto nada más estoy confirmando que ese diente no me va a servir para propósitos protésicos. ¿Okay? Pero si me lo enseña nada más una radiografía sin haber visto la inclinación y sin haber visto que tiene movilidad, no puedo establecer un diagnóstico a partir solo de la radiografía. Si no, se van a comprometer y a meter en un lío.
O sea, a lo mejor es un diente que está perdido. ¿Y qué tal? ¿Qué les parecería que ustedes son el paciente, llegan con una radiografía y doctor, ¿qué opina de esto? Ah, sí, podemos hacer esto. Y a la hora que se encuentran con la realidad, resulta que ese diente se va a perder. Y entonces le dicen al paciente, no, pues es que este diente no sirve. No, pero tú me habías dicho que sí, que me lo ibas a restaurar. Pues es que no había visto lo demás, ¿quién va a quedar mal? Entonces, abusados con esa parte que también es muy importante. En la exploración radiográfica, ¿qué vamos a ver? Caries, lesiones apicales, tratamientos de endodoncia, nivel general de hueso. Si evaluación de los pilares se refiere a si me sirven, hay una cantidad de estructura suficiente para tener un puente o no. Si el ensanchamiento en el ligamento está presente, esto puede ser por hábitos parafuncionales, algún tipo de patología, restos radiculares, entre otros. ¿Alguien me puede decir de estos puntos que vamos a revisar en la radiografía, cuáles podemos revisarlos a la hora de hacer el examen intraoral? La caries. La caries. La lesión preapical. ¿Se puede o no se puede ver Sí. en la boca? Ah, no. ¿No? Y si, a ver, Ana Karen, y si, No, sí se puede. Si llega a tener algún tipo de fístula o algo así, ¿no? exactamente, sí, obvio, si el proceso ya tiene una dimensión tan grande que presenta una fístula, pues sí, sí lo podemos ver, pero si no tiene fístula, no. Entonces, bueno, hay que tener y que hay que considerar esa situación también. Bueno, la endodoncia sí es algo definitivamente mucho más complicado. En la parte del nivel de hueso, acuérdense que muchas veces el hueso se puede llegar a perder y la encía no se mueve. Entonces, si hacemos un sondeo, sí podemos ubicar que haya pérdida ósea, pero si no hacemos el sondeo, pues no vamos a reconocer esta condición, ¿no? El ensanchamiento del ligamento no hay manera de verlo si no es radiográficamente, y alguna patología, ya sea un quiste, algún diente retenido, eso sí necesitamos ya verlo en la radiografía. Y finalmente vamos a llegar a la parte del plan de tratamiento. Para decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar en el paciente hay que controlar estos 3 puntos. Primero, el grado de destrucción de la estructura dentaria, después la estética y luego el tema de la limpieza. Si yo tengo un escenario como este, el grado de destrucción de la estructura dentaria, no es lo mismo, digo, aunque estos dientes son dientes deciduos, los de las imágenes de la parte de abajo, no es lo mismo pensar que llegue el paciente con un escenario así, en donde esto lo puedo resolver muy seguramente con una amalgama o una resina, a que llegue así, y aquí es muy probable que yo necesite hacer un tratamiento de endodoncia, y después a lo mejor para poder fortalecer la estructura del diente, entonces le pongamos un poste y una corona, o así, en donde ya no tenemos diente, y entonces el paciente muchas veces dice, ay, pues ayúdame, ¿no? Para que no se pierda. ¿Y qué hacemos con esto? Si ya es una cáscara de basura. ¿Sí? Entonces, dependiendo de las condiciones y del grado de destrucción, vamos a poder resolver el problema. Y por ahí me ha tocado ver una imagen, la voy a buscar a ver si encuentro para la siguiente clase, en donde enseña también digo, a los pacientes no les gusta ir al sillón dental. Entonces,
tratan o van a tratar de hacer lo que sea posible para no ir al consultorio. Entonces, se van esperando, van dejando pasar el tiempo y el diente se va poniendo cada vez peor. Entonces, no están conscientes que esta situación lo único que va haciendo es que va a encarecer también el tratamiento, ¿sí? Entonces, si yo al principio a esto le pongo una amalgama o resina, pues es mucho más económico que hacer una endodoncia posta y corona. Y mucho más económico que esto que lo voy a tener que extraer y después le voy a poner o un implante o un puente. Entonces, todo esto hay que ir explicándoselo claramente a los pacientes para poder obtener una condición de comunicación correcta y que el resultado de nuestro tratamiento sea lo que estamos esperando. El segundo factor a considerar para un tratamiento, un plan de tratamiento correcto es la estética. ¿Sí? No es lo mismo que el diente esté en el sector anterior que en el sector posterior, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar para reparar ese lateral que está fracturado aquí, y le digo al paciente que le ponga una corona de metal como Jack Sparrow de los Piratas del Caribe, pues eso no creo que le haga mucha gracia. Ahora, cada vez las generaciones más jóvenes están más renuentes a utilizar cosas, bueno, no cosas, materiales restaurativos que no sean del color de los dientes. De pronto hay pacientes que llevan así a sus hijos, pues a lo mejor desde los 15 años para abajo, y a la hora de estarlos revisando por ahí se encuentran una amalgama y el niño dice, ¿y eso qué es? Entonces, bueno, tampoco es algo así como tan grave, pero obviamente la estética va influyendo de manera muy distinta en cada uno de estos puntos. Entonces, bueno, pues cada condición nos va a ir ayudando a determinar de manera correcta lo que mejor le convenga al paciente. Y también debemos de tener en cuenta, como dice la parte de abajo, el tipo de oclusión. Yo les decía hace rato, vean cómo de todas maneras vamos uniendo todos los procesos de todo lo que hemos estado hablando durante el semestre y en algún momento se vuelven a juntar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las restauraciones y las coronas de pura porcelana? ¿Qué características deben de tener? ¿Quién me dice? Somos 42 en la clase y tengo 8 que participan. Obvio, están anotados los que participan. ¿Puede repetir la pregunta otra vez, Doc, por favor? Cuando hablamos de coronas de pura porcelana, les dije que este tipo de restauración necesita ciertas características. ¿Se acuerdan? ¿Era retención y estética? No. No, las características, o sea, la retención es como una característica que necesitan las coronas para mantenerse en su lugar. Y la estética era más bien del tema de las características de los provisionales. A ver, Mariel, ¿te acuerdas que les dije que en las coronas de metal porcelana debíamos de hacer una línea de terminación gruesa? Para que no se vea el Doctora, metal. para que resista más, ¿no? A ver, hablaron varias personas y no entendí. Ariadna. Era lo de protección pulpar, estabilidad de posición y eso.
No, esas son características ¿Provisionales? de los provisionales. Ay, ya. Es que no entendí su pregunta, perdón. Alguien mencionó ahorita, es que les digo que hablaron varias personas a la vez y ya no entendí qué dijeron, pero algo me pareció que no estaban ahí como tan perdidos. La pregunta es, cuando hablamos de coronas solo de porcelana, yo les dije que se necesitaban algunas características. Dentro de estas características que se necesitan es que debe de ser gruesa. ¿Con qué fresa se prepara una corona de pura porcelana? ¿Con qué piedra? Con, Usamos 702 para hacer coronas con tronco cónica de punta plana. con tronco cónica de extremo plano, exactamente, Ana Karen. ¿Qué línea de terminación nos da esta? Hombro. Hombro. Correcto. Entonces, si yo necesito, dentro de lo que estamos diciendo, una corona de pura porcelana que quiero que sea gruesa, que le voy a hacer un hombro, que es la línea de terminación más ancha, porque voy a usar todo el ancho de la piedra, para que la porcelana sea gruesa y resista las fuerzas de masticación. Ahora, si yo veo que el paciente llega y es bruxista, ¿le pondrían una corona de pura porcelana? No. 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 ¿Por? Por el desgaste que va a tener el diente antagonista. ¿Se te cortó? Ariana, ¿fuiste? Se te cortó. ¿Podrías repetirlo, por favor? Por el desgaste que va a llegar a tener el diente antagonista. No, bueno, perdón, a ver, aquí hay un dato. Hace ratito les dije, originalmente se usaban dientes de acrílico para las restauraciones y para las dentaduras, y entonces se desgastaban mucho más rápido que los dientes naturales. Después de eso se modificó a un material de restauración de porcelana, y en ese momento, cuando eso se creó, a lo mejor por ahí de los 80s, la porcelana generaba mucha más abrasión sobre la superficie de los dientes naturales y se desgastaban más rápido. Entonces, bueno, afortunadamente las personas que fabrican estos materiales se dedicaron a hacer que la manera de trabajar y que el desgaste que se genera a la hora de chocar un diente natural con la porcelana se desgasten al mismo tiempo. Entonces, hoy día, afortunadamente, la cuestión de la abrasión ya no es un problema tan grande a la hora de estar en un tema de bruxismo. Lo que se vuelve un problema es que cuando están ustedes, bueno, el paciente apretando, la fuerza que se le proporciona a la restauración son fuerzas tensionales. Y todos los materiales, o casi todos los materiales que nosotros usamos en odontología, son muy poco resistentes a las fuerzas tensionales. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que vaya a suceder es que se va a romper. Entonces, en un paciente bruxista, yo no le pondría una corona de pura porcelana. Entonces, a ver, perdón, ya no vi que escribiste. A ver, Ariana, bueno, sí, ya lo repetiste, ya te escuché. ¿Ibas a decir eso de la abrasión? Ok, entonces ya lo aclaramos, esto quedó. Entonces, un bruxista se llevaría la corona, se rompe. Vamos a correr un riesgo, creo yo, innecesario, y de pronto, si ustedes decidieron hacerle un tratamiento que le cobran lo que quieran al paciente y en un mes regresa, se me rompió, pues obviamente lo van a tener que volver a pagar ustedes. Entonces, si ya saben que los materiales de odontología no son tan resistentes a las fuerzas tensionales, pues no nos arriesguemos. Mejor ponemos una corona de metal porcelana en donde esta combinación, a lo mejor me van a decir, bueno, pues si tiene porcelana también y no resiste, la manera en cómo se construye una corona de metal porcelana nos hace que
el procedimiento de las fuerzas a las cuales se va a someter resistan mucho más. Ahora, les tengo una noticia. Hay pacientes bruxistas que pueden acabar destruyendo lo que les pongan. Entonces, pero bueno, afortunadamente esos son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con todo esto que estuvimos hablando del diagnóstico? Es, ok, yo ya vi que tú eres bruxista y que aprietas cañón y que tus dientes están súper desgastados. Pero dentro de todo esto ya platicamos que a ti te gusta que tus dientes se vean bonitos, que no se note que traes metal, etcétera. Bueno, pues, ¿sabes qué, compadre? Contigo no podemos hacer esto porque se van a romper. No, pues es que yo los quiero. Ok, entonces firmo un papel de que si rompe no me vas a venir a reclamar. ¿Sí? O, bueno, sí, está bien, vamos a tratar de hacer algo que nos dé un resultado estético donde casi no se note el metal o no se note el metal, nos dé una buena resistencia y tú quedes contento. Entonces, bueno, todo esto se llega a armar en el momento que yo tengo toda la información necesaria y establezco una manera de un canal de diálogo con el paciente de manera adecuada. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro esto? Sí, Doc. Sí, Doc. Sale. Sí, Doc. Ok, entonces, y por último, la posibilidad de control de la placa. Bueno, aquí tenemos el diseño de la restauración debe realizarse teniendo en cuenta que los factores, que todos los componentes, en este caso los factores, puedan facilitar el mantenimiento y la adecuada higiene. Vean, aquí tenemos dos tipos diferentes de prótesis. Evidentemente no necesitamos decir cuál se ve más agradable y cuál se ve más desagradable. Si yo dejo una superficie pulida, con buenos contornos, esto se va a poder, aunque sea una prótesis total, yo esto lo puedo limpiar y lo puedo mantener con un aspecto agradable. Si yo hago una cochinada como esta con sobre contornos, malos ajustes, agujeros, lo único que va a generar esto es que el paciente no se pueda limpiar y se desajuste más, se atrape alimento, se provoque caries, se dañen los dientes soportes, al paciente le huela feo la boca, o sea, puros problemas, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver en el diseño de la restauración, cómo al momento de colocarlo nosotros vamos a favorecer que esto se mantenga en un mejor estado, o al rato, al haber puesto esta porquería de trenecito de metal, en vez de que tengamos estos que son los pónticos y por acá otro más, todo este espacio se convierta en una zona déntula. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues lejos de resolverle un problema, nada más le estamos ocasionando más complicaciones a nuestro paciente. En algún momento cuando vimos coronas, les platiqué de las coronas 3/4, eso lo vimos de volada. No me acuerdo. Yo no me acuerdo, Doc, que haya platicado de eso. Yo tampoco, Bueno, Doc. es que igual es una cuestión así como más extraña. ¿Les ha tocado ver en algún momento a alguna persona con una restauración como esta? Sí, pero ya Sí. muy grande. No te entendí. Sí, pero personas muy grandes. Exacto. Sí, exacto. Como que ese ya es un tipo de situaciones en donde se va asociando pues sí, a un tema tanto de falta de recursos como de materiales de restauración. Este tipo de restauración, bueno, vamos a pensar en este específicamente, es una corona 3/4. Cuando hablamos en la primera clase de retenedores, les platiqué que había coronas parciales y coronas completas, eso sí se los mencioné. Digo, nada más esto es como dato cultural. Una corona parcial quiere decir que no desgastamos todo el diente. Hoy día ustedes ya saben y ya prepararon muchas coronas completas en donde desgastan todo el contorno del diente y el diente se queda chiquito. Antes,
el material de restauración que había solo era metal. Entonces muchas veces preferían dejar esta superficie del diente intacta y que esto se viera del color del diente, aunque todo el marquito que está abajo y por los lados se viera de metal. Entonces, como dijeron ahorita, en personas de mayor edad, esto era pues, lo que había en ese entonces. ¿Sí? Entonces, yo prefería, bueno, no, yo no, porque a mí ya ni siquiera me enseñaron a hacer estas cosas. Entonces, la persona prefería dejar expuesta esta cara del diente con esta cosa horrible de metal alrededor, en vez de desgastarlo todo y hacerlo de metal. Entonces, y lo poco de material que había era este acrílico, que también si se fijan se ve horrible, por acá está manchado, pigmentado. Entonces, eran los recursos que existían antes, ¿no? Entonces era preferible desgastar no todas las caras del diente y dejar una parte expuesta, pero esto pues no genera ningún ajuste correcto. Entonces aquí había filtración y en 2 años se había más caries y entonces empezaba a mover, se rompía, perdía el soporte y había que hacer extracción de esos dientes, ¿no? Entonces, les digo, nada más esta condición ejemplifica los recursos que había hace muchos años en base a esto y que el diseño que se hace influye mucho con la forma o las posibilidades de mantener nuestra restauración como debe de ser. Si no tenemos nosotros la atención en este punto, pues no le vamos a ayudar a resolver un problema y lejos de eso vamos a incrementar la lista de problemas en la boca del paciente. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta? No, doc. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Esto también viene en el examen parcial de la próxima semana. Entonces, bueno, el examen parcial, ya saben, es la misma historia. Nos vemos aquí a las 9. Tienen, no me acuerdo cuántas preguntas son, pero es rápido. Entonces, si hay algún tema